Muy buenos días, mi nombre es Ángela Tejada, soy residente de tercer año de anestesiología y la charla que voy a dar a continuación se llama anemia preoperatoria y transfusión. De pronto en el nombre aparecía hemoderivados y transfusión, pero con mi asesor, a quien le agradezco su colaboración, el doctor Elkin Cardona, decidimos cambiarlo hacia, enfocarlo más a lo que es glóbulos rojos, debido a que es, de las cosas que más se transfunden. Entonces, cuando encontramos un paciente que ya de por sí tiene anemia y se va a llevar a cirugía, tenemos que tener en cuenta que de por sí este paciente ya puede tener desenlaces negativos en el momento intraoperatorio. Pero a su vez, cuando se transfunde, también va a generar desenlaces negativos. Entonces, esta es la evidencia que les traigo. Por una parte, este es un estudio que se realizó en 8 países europeos de aproximadamente 39.000 pacientes, en el cual se trató de evaluar la relación en cuanto a la anemia preoperatoria con los desenlaces negativos. Y se encontró que estos pacientes tenían mayor índice de mortalidad, mayor estancia hospitalaria y mayor ingreso a UCI. Y esto estuvo relacionado sobre todo con pacientes que tenían de anemia de moderada a severa. Esta es también otro metaanálisis en el cual también se evalúa la asociación entre la anemia preoperatoria y la mortalidad después de cirugía. Este es un estudio de aproximadamente 900.000 pacientes y se observa que también se da con mayor prevalencia del desenlace de mortalidad, falla renal aguda, accidente cerebrovascular e infección. Y como les mencionaba, así como un paciente con anemia tiene mayor predisposición a tener desenlaces negativos, los pacientes que se van a transfundir también presentan estas consideraciones. Este es un estudio que se realizó aproximadamente en 10.000 pacientes, en el cual se observa que también estos pacientes fallecen más, también tienen complicaciones de tipo pulmonar, sepsis, complicaciones en cuanto a la herida y complicaciones de tipo tromboembólico. Entonces, este es el interrogante que me quise plantear: ¿qué es realmente peligroso en sí, la anemia o la transfusión? Pero nos vamos a dar cuenta que prácticamente se convierte en un círculo vicioso, en el cual, por ejemplo, ciertas deficiencias alimentarias van a producir anemia, así como también inflamación y enfermedad crónica. Y esto va a predisponer a las transfusiones. Y las transfusiones de por sí van a también a resultar en desenlaces negativos para el paciente. Y la anemia, a su vez, también va a desencadenar consecuencias negativas para el paciente y también la enfermedad crónica. Como esto se volvió un círculo vicioso, la siguiente pregunta es: ¿cómo romper el círculo vicioso? Una de las formas de romper este círculo vicioso es evaluando muy bien a nuestro paciente y considerando que tiene una anemia preoperatoria, hacer un buen enfoque y un buen diagnóstico para manejar este tipo de pacientes. Entonces, tenemos en cuenta que la anemia en sí es un problema global de salud, afecta aproximadamente un 25% de la población mundial, y de ese 25% de los pacientes que tienen anemia, 50% es por deficiencia de hierro. Y ahora, ¿qué encontramos en el ámbito preoperatorio? Que los pacientes quirúrgicos tienen una anemia aproximadamente de 20 a 30% en cuanto a cirugía de tipo no cardíaca, y cuando tienen cirugía cardíaca aproximadamente en un 50%. Y de todos estos pacientes, el 30% tienen anemia ferropénica o anemia por enfermedad crónica. De ahí la importancia de hacer un buen diagnóstico y hacer un tratamiento adecuado. Adicionalmente, observamos que a pesar de que la prevalencia de la anemia ha disminuido, por ejemplo, miramos que en 1990 era de aproximadamente 40.2%, en el 2010 de 32.9%, miramos que la anemia es directamente proporcional a la edad. Es así como observamos que, por ejemplo, el 23% se presenta en mayores de 85 años. Y también nos podemos dar cuenta, según
estas estadísticas de que la cantidad de glóbulos que se transfunden son significativas. Se estima que 85 millones de unidades de glóbulos rojos son reportadas por año en el mundo. Entonces vamos a empezar con nuestra evaluación preoperatoria. Hacemos un diagnóstico precoz, idealmente dentro de las 3 a 4 semanas preoperatorias. Todo esto con el fin de instaurar un adecuado tratamiento. En cuanto a las estrategias que tenemos para combatir este tipo de problemas, encontramos como una opción la eritroproyetina. Entonces, la evidencia que les traigo, un metaanálisis de pacientes que iban a cirugía de cadera y de rodilla, de aproximadamente 2.400 pacientes, y se observó que estos pacientes, cuando se comparaban con placebo o con hierro, les iba mucho mejor en cuanto al desenlace de transfusión halogénica y unidades transfundidas. Entonces, lo que recomienda el comité británico es, cuando se desee evitar la transfusión, está indicada el agente estimulante de eritropoiesis. Pero adicionalmente se debe adicionar hierro para maximizar la eficacia. Otra estrategia que tenemos para combatir la anemia preoperatoria es el hierro. Este estudio fue un estudio que se realizó tratando de comparar el hierro endovenoso versus el hierro oral o placebo. Y en este estudio se observó que el hierro endovenoso es asociado a un incremento en la concentración de hemoglobina y reduce el riesgo de requerimiento de transfusión de glóbulos rojos. Sin embargo, en este estudio observaron que había un insignificativo incremento del riesgo de infección. Ahora quisiera hablarles del hierro, pero del hierro oral. Se hizo una comparación, un estudio, un metaanálisis, en los cuales se reportan resultados contradictorios. Con el hierro oral se compara con placebo y no hay ninguna relación en cuanto a los niveles de hemoglobina o de sangre halogénica preoperatoria transfundida. Y la recomendación que da la Sociedad Americana de Anestesiología es administrar el hierro para pacientes con anemia por deficiencia de hierro, obviamente si el tiempo lo permite. Y en cuanto al comité británico, lo que se establece es que también está obviamente indicada en pacientes con deficiencia de hierro, pero que cuando la cirugía es no urgente. Y adicionalmente contempla esta posibilidad de que se dé terapia para pacientes no anémicos, pero con bajos niveles de almacenamiento y que van programados para cirugía con pérdida mayor a 30%. Adicionalmente, se considera el hierro venoso cuando el intervalo entre la detección de la anemia y la cirugía es corta. Otro tema que les quisiera tratar, pero esto sí ya de una manera más tangencial, es la donación preoperatoria de sangre autóloga, que es otra de las estrategias que se podría considerar para evitar las transfusiones al menos halogénicas. Entonces, ¿en qué consiste? Es la extracción de sangre del paciente para un procesamiento, almacenamiento y retransfusión con el objetivo que les menciono de minimizar o eliminar la exposición a sangre halogénica. Obviamente esto tiene unas ventajas y unas desventajas. Entre las ventajas tenemos que, como es sangre del mismo paciente, tenemos menos probabilidad de infecciones, reacciones alérgicas o aloinmunización. Sin embargo, las desventajas es que obviamente se está extrayendo sangre del paciente. Si se lleva a una cirugía, es probable que todavía no se haya repuesto esa cantidad de glóbulos rojos. Por ende, tendría un riesgo de anemia preoperatoria y una mayor probabilidad de transfusión. ¿Cuáles son las indicaciones? Procedimientos quirúrgicos en el que la probabilidad de pérdida de sangre sea mayor a 500 o a 1000 y que esa probabilidad sea superior del 5 al 10%. Y entre las contraindicaciones encontramos evidencia de infección y condiciones cardíacas. Otro de las estrategias que podría servir es la hemodilución normovolémica. Esto se trata de una extracción de sangre al paciente durante la inducción. Este volumen se repone con cristaloides o con coloides y una vez se haya superado el momento de mayor sangrado de la cirugía,
se retransfunde la sangre del paciente. Y tiene como unas indicaciones pacientes que tengan niveles iniciales de hemoglobina normales y que vayan a perder más de 1000 centímetros cúbicos. Y entre las contraindicaciones tenemos pacientes con hemoglobina de base menor a 11, alteración de la función renal y pacientes con deterioro de la función cardíaca. Esta es la evidencia que les traigo acerca de la hemodilución normovolémica, en la cual se comparan pacientes que fueron llevados a esta técnica y notaron que las unidades transfundidas eran menor, también el volumen de glóbulos rojos. Sin embargo, notaron que en este estudio había mucho sesgo y los datos eran muy variables, por los cuales no llegan a una conclusión definitiva. Hasta este punto ya hablé de cómo tratar de combatir la anemia preoperatoria, pero si ya decidimos transfundir, quisiera que tuviéramos unos aspectos en cuenta. Obviamente recordar la compatibilidad del grupo RH, recordar que el donador universal es ORH negativo y cuando no se dispone de ella, en ciertas situaciones se puede hacer uso de O positivo, que es para pacientes de sexo masculino y mujeres con edad no fértil. Otro aspecto que quise tocar en esta charla es acerca de las pruebas cruzadas. ¿Por qué las pruebas cruzadas? Porque dependiendo de la institución y de los protocolos del banco de sangre, las pruebas cruzadas se pueden hacer de entrada una vez se hace reserva, o voy a tomar como referencia el Hospital San Vicente, que es donde hacemos el mayor número de prácticas académicas, que hacen allá, que generalmente no se pide una reserva, pero no hacen las pruebas cruzadas. Ellos hacen pruebas cruzadas en situaciones especiales, como es alta probabilidad de sangrado, como sería en el caso de que se vaya a realizarle al paciente una ECMO, o cuando está programado para una cirugía de corrección de aneurisma de aorta, o cuando hay test de anticuerpos irregulares positivos, y obviamente antes de la transfusión. ¿Por qué quise aclarar esta parte? Porque muchas veces se puede considerar erróneamente de que como uno reservó al paciente, en el momento en que necesite la sangre va a estar disponible. Sin embargo, pues como les menciono, esto no es real. Se puede que las pidan y en ese momento empiecen a hacer las pruebas cruzadas, lo que puede tardar de 30 a 40 minutos. Y si yo preveo que este paciente va a sangrar con mucha probabilidad, debería hacer un llamado previo para que de una vez me traigan la sangre. En cambio, hay instituciones en las cuales se reserva y de entrada se hacen pruebas cruzadas, y esto tiene un costo significativo. Por eso traje este estudio en donde se trata de evaluar la relación reserva-transfusión, en la cual lo que mencionan es que idealmente se debe mantener o aumentar la relación reserva-transfusión por encima del 70%, o sea que las unidades de sangre que reservé definitivamente sean transfundidas para disminuir los costos de las pruebas, para que no se malgasten las pruebas cruzadas, como les digo, son más costosas. Sin embargo, eso es ya política de cada banco. Por eso es importante considerar la comunicación con el banco de sangre en las partes donde uno vaya a trabajar o donde vaya a hacer su práctica. Ahora ya quisiera hablarles de los umbrales de transfusión. Hasta aquí voy a tomar como umbrales los de hemoglobina. Entonces, mencionaré que aproximadamente en 1942 dijeron que el índice de transfusión era una hemoglobina de 10 y se estableció la regla 10 de 30, que sería 10 de hemoglobina y 30 de hematocrito. Y eso se mantuvo aproximadamente por 60 años. Sin embargo, ya en la década de los 80, en los 90, ya empezó a salir estudios que fueron contradiciendo esto. Y, por ejemplo, salió el estudio TRI, que es en pacientes críticos, donde se empiezan a hacer estudios acerca de los beneficios de la terapia restrictiva. Desde ahí ya viene en los 90 una época o un periodo de transfusión restrictiva. Y aquí miramos
como tanto en cirugía de ortopedia, que sería artroplastia de rodilla, y tanto como en cirugía cardíaca, al pasar los años viene una tendencia hacia la técnica restrictiva. Sin embargo, sí se mencionan algunos umbrales de transfusión, y eso está en las diferentes guías, que la transfusión no está indicada cuando es mayor a 10 la hemoglobina, pero el umbral puede variar de 6 a 8. Y les traigo el ejemplo de la Sociedad Americana de Banco de Sangre, donde recomienda que pacientes con hemoglobina menos de 6 sean transfundidos. De 6 a 7, que es generalmente probable, de 7 a 8, que debe ser considerado sobre todo en pacientes quirúrgicos, de 8 a 10 generalmente no se indica, y mayor a 10 no se indica salvo en circunstancias excepcionales, como este podría ser el caso. Y ya traigo como más resumido: paciente sintomático con una hemoglobina de 10, enfermedad coronaria preexistente, se ha determinado como un umbral adecuado 8, cirugía cardíaca 8 y cirugía no cardíaca 8 y cirugía no cardíaca 8 y de cirugía cardíaca 7 u 8. Aquí les traigo la evidencia de lo de la tendencia de la terapia restrictiva. Este es un metaanálisis en el cual se evaluaron pacientes con terapia restrictiva versus liberal, y se evaluaron los desenlaces de mortalidad, mostrando que no hay ninguna diferencia en cuanto a estas dos técnicas. También mortalidad, infarto de miocardio. Adicionalmente, este es un estudio que se hizo, pero ya en pacientes que iban para cirugía de cadera. Igual, no hay ninguna diferencia de la terapia restrictiva con respecto a la liberal, con respecto a mortalidad a 30 días, a 60 días, relacionados con accidente cerebrovascular y eventos cardiovasculares. Entonces, nosotros nos tenemos que poner un objetivo a la hora de transfundir. Y el objetivo final es evitar la isquemia tisular y mejorar las condiciones clínicas del paciente. Y no como tal hacer tratamiento a un valor de laboratorio. Entonces decimos que no hay criterios clínicos bien definidos que señalen el momento ideal. Sin embargo, debemos tener ciertas consideraciones, no solo el valor de hemoglobina, sino la parte clínica del paciente. Y adicionalmente decimos que la hemoglobina es un pobre marcador de cambios agudos en la masa eritrocitaria o la volemia del paciente. Igual, la hemoglobina es considerada popular y atractiva, pero como les menciono es inadecuada. ¿Por qué? Porque generalmente no determina ninguna información real acerca del estado de oxigenación tisular. Sin embargo, podríamos considerar la extracción de oxígeno, que es un mejor indicador para la transfusión. Teniendo en cuenta el consumo de oxígeno, sí, disminuiría la hemoglobina, y se quiere mantener constante el consumo de oxígeno, obviamente va a aumentar el gasto cardíaco y la extracción de oxígeno. Por un lado, el gasto cardíaco, al disminuir la viscosidad, va a aumentar el flujo sanguíneo, y además acompañada con la respuesta simpática va a ser un aumento de la frecuencia cardíaca. Y por otra parte, al haber una mayor extracción de oxígeno, se va a tratar de compensar. Sin embargo, cuando llega el momento en que el aporte de oxígeno no se relaciona con el consumo, va a haber ya una disoxia tisular, y entonces este método del 50% o más puede usarse como un indicador fiable para la transfusión. Otro aspecto que quisiera rescatar es el tiempo de almacenamiento. Se supone que teóricamente los glóbulos que están almacenados con mayor tiempo tienden a sufrir algunas alteraciones de tipo mecánicas y bioquímicas, en las cuales altera tanto su estructura que puede alterar la capacidad de transporte de oxígeno y la supervivencia. Tener en cuenta que dependiendo del aditivo que se le haya puesto a los glóbulos rojos, pueden durar 21 días, 35 o 42. Entonces, en base
a la premisa teórica de que los glóbulos rojos sufren cierto daño, se hizo este estudio donde se comparó pacientes que fueron transfundidos con glóbulos que estaban almacenados por mayor tiempo con los de menos tiempo y no encontraron diferencias significativas en cuanto a desenlaces de mortalidad de disfunción multiorgánica. Y este es otro estudio que les muestro. Este es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, ciego, publicado en el New England, donde también se trata de evaluar la transfusión de pacientes con glóbulos rojos de aproximadamente 8 días, con una media de 8 días, y la otra de 21 días. Y se encuentran que no hay diferencias en cuanto al desenlace primario, que sería muerte. Tampoco hay desenlaces secundarios en cuanto a lo que es soporte ventilatorio, soporte renal y soporte hemodinámico. Y esta es la gráfica donde miramos que la sangre estándar que les menciono, o que se considera pues con mayor tiempo de almacenamiento de 22 días, en cuanto a la supervivencia de los pacientes, es casi igual a la de los pacientes que se les transfundió, por decir, glóbulos rojos con menor tiempo de almacenamiento. Otra cosa que quise traer para esta charla es qué pasa, por ejemplo, en el momento en que decido transfundir al paciente, traen los glóbulos rojos y finalmente por cualquier circunstancia yo decido no transfundirlo. ¿Qué pasa con esa unidad de glóbulos rojos? ¿Se puede volver al banco de sangre o definitivamente se tiene que desechar? Esto también es importante averiguarlo con el banco de sangre de cada institución donde vayan a laborar o a hacer sus prácticas, porque hay ciertas tendencias. Generalmente en Estados Unidos se desecha, pero hay países europeos en los cuales, si no han pasado más de 30 minutos, se podría considerar reutilizarla. Entonces, esta es la evidencia que les traigo. Generalmente también aquí se establece una regla que sería 30-4, que sería 30 minutos para dejarlo a temperaturas no controladas, y 4, que debe ser el tiempo que se debe completar para la transfusión de una unidad de sangre. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de mirar si a diferentes temperaturas los glóbulos rojos sufrían de una forma negativa, y se encontró en este estudio que no afectó negativamente la calidad de las unidades de glóbulos rojos, o no hay pues contaminación bacteriana. Sin embargo, como también los datos son muy variables, no llegan a conclusiones definitivas y mencionan que se necesita más evidencia. Por otra parte, traje este estudio, donde es un estudio que se trató de comparar unidades de sangre a las cuales les inocularon 4 tipos de bacteria, que eran E. coli, Staphylococcus epidermidis, Yersinia y Serratia, junto con unas expuestas a diferentes temperaturas y otras control que estaban obviamente en refrigeración. Y se trató de mostrar que en las unidades en las cuales iban a ser expuestas se iban a poner en 30 minutos durante 6 ocasiones, o si no, 60 minutos por 3 ocasiones, o sea que la sumatoria de todo el tiempo que se expuso a diferentes temperaturas sea de 3 horas. Y se encontró que, por ejemplo, en los resultados de Staphylococcus epidermidis y de E. coli fueron igual, tanto en el control como en las bolsas o en las unidades que se estaban expuestas. En cuanto a Yersinia, los niveles de endotoxina también fueron similares. Sin embargo, en el de Serratia encontraron que era mayor en cuanto a las que se exponían a temperaturas no controladas. Sin embargo, no encontraron diferencia entre los 60 y los 30 minutos. Por eso, en las discusiones, lo que mencionan es que se podría considerar en algunos bancos de sangre que tengan esta premisa ampliar este tiempo, no de 30 minutos, sino de 60. Entonces, como les mencioné, traer las recomendaciones que da el Banco de Sangre del Hospital San Vicente,
Entonces, lo que ellos recomiendan es iniciar a 45 gotas durante los primeros 15 minutos, luego aumentar 60 a 90 minutos. Y también pues están, igual que en la literatura, mencionan que sí se debe completar la transfusión en 4 horas y que la velocidad debería ser de 2 a 4 centímetros por kilogramo por hora, y en pacientes que tengan restricción de líquidos 1 miligramo kilogramo hora. Sin embargo, obviamente esto depende de la condición clínica del paciente y el criterio médico, pero si pacientes están en shock y se desea utilizar infusores, la presión idealmente no debe superar los 300 milímetros de mercurio. Y esto es lo que les mencionaba en cuanto a si devolver o no devolver una unidad de glóbulos rojos que yo no utilicé. Y es que si en ese momento se continuó con la cadena de frío y no han pasado más de 3 horas, se puede devolver. Sin embargo, el personal de allá, con su experiencia, menciona que si ellos evalúan y por criterio lo dejan en observación durante 24 horas o dependiendo de cómo se encuentre la unidad, la desechan. Por eso es importante mencionarles que sí se estuvo expuesta y más o menos el tiempo en el cual pasó eso. Y en cuanto al calentamiento de glóbulos rojos, lo que recomiendan es que deberían estar entre 15 y 30 grados centígrados. Se debería calentar 100 cc de solución salina normal a una temperatura controlada de 38 grados centígrados. Y como conclusiones, la anemia y la transfusión se asocian a resultados clínicos adversos. Sin embargo, se necesita mayor evidencia para establecer cuál es más perjudicial para estos pacientes. En cuanto a la optimización preoperatoria, es una herramienta preponderante para un paciente con alta probabilidad de sangrado intraoperatorio y hay una excelente evidencia de ensayos clínicos que sugieren una política restrictiva de transfusión. Y en cuanto al valor numérico del laboratorio, no puede servir como una guía absoluta de la necesidad de transfusión sin tener en cuenta el contexto clínico u otras variables del paciente.